Estimadas niñitas, bienvenidas a la segunda clase de esta nueva unidad denominada Realismo y Naturalismo. El naturalismo es la corriente literaria que se desprendió del realismo y cuya esencia va a ser la que van a poder ver a través de estas imágenes. Nos va a acercar mucho más a la miseria humana y al dolor, sobre todo de las clases más excluidas de nuestra sociedad. Por supuesto, no es la primera vez que la literatura se acerca al lado doloroso de nuestra existencia. El barroco, el romanticismo, también fueron corrientes literarias que lo hicieron. Sin embargo, el naturalismo lo va a hacer de otro modo. Si ustedes recuerdan, el siglo XIX vio nacer muchas corrientes asociadas a una mirada científica de la realidad, como lo fue el positivismo y el darwinismo. Este cientificismo llegó en primer lugar a la medicina a través de una obra muy importante llamada El método experimental de Claude Bernard. En ella, Claude Bernard llevó el método científico a un área que antes estaba despoblada de él, que era la medicina, ya que se consideraba que lo que se podía estudiar a través de este método eran simplemente los objetos, los cuerpos vivos, al tener diferentes contextos y sobre todo los cuerpos animales y humanos, que también podrían llegar a tener algún tipo de conciencia, que sería algo invisible, no estaban dentro del campo de la ciencia. Claude Bernard, como médico, impulsó la medicina como una ciencia igual de objetiva que la química o la física. Y desde ahí, desde ese libro que va a leer muy atentamente Émile Zola, que va a ser el gran novelista del naturalismo, creará una tesis que se llama la novela experimental. Ahí tenemos a Émile Zola. Él arguye que así como la medicina se va a hacer cargo de los cuerpos vivos, que en este caso es el hombre, y va a llevar el método experimental al ser humano, la literatura y el novelista en este caso van a poder también llevar ese método científico a la psicología del hombre, como a través de poner en prueba a los personajes que se rigen por un estereotipo psicológico y los va a poner en diferentes pruebas que van a ser creadas por este novelista. De esta manera, la literatura se va a equiparar a una ciencia. El novelista será el científico que en su laboratorio, la novela, va a poder llevar a sus personajes hacia un experimento. En este caso, también el realismo va a pretender reflejar la realidad del hombre en su expresión más natural. Y por lo tanto, muchos de estos personajes van a ser personajes sacados de los márgenes de nuestra sociedad, y todos esos personajes que van a tener ciertas determinaciones sociales, contextuales, biológicas, van a ser puestos a prueba de manera hipotética en la trama de esta novela, concluyendo o hipotetizando cómo ese cuerpo, ese ser humano, actuaría en determinadas circunstancias. Émile Zola, en la novela experimentalista, nos dice, por ejemplo, el retorno a la naturaleza, la evolución naturalista que arrastra consigo el siglo, empuja poco a poco todas las manifestaciones de la inteligencia humana hacia una misma vía científica. La idea de una literatura determinada por la ciencia solo puede sorprender si no se precisa y se comprende. En ese sentido, entonces, la literatura se vuelve también hacia el cientificismo, porque, como ya lo habíamos señalado, el darwinismo o el positivismo también impactan la cultura. No solo la literatura en este caso, el arte también se vuelve un símbolo más de la ciencia. También nos dice Émile Zola, si el método experimental conduce al conocimiento de la vida física,
también debe conducir al conocimiento de la vida pasional e intelectual. De esta manera, el conocimiento del hombre que vamos a tener a través de esta novela es más bien a través de la psicología de los personajes, pero no de cualquier personaje, sino de los personajes pobres y marginales. Acá ya tenemos la primera diferencia con otras corrientes literarias. El realismo, por ejemplo, va a establecer más bien la psicología o el comportamiento humano de los burgueses. Ese va a ser el personaje predilecto. El romántico elegía más bien personajes como el pirata, o genios creadores, poetas, princesas en sus castillos, gente y personajes con un atisbo mucho más simbólico. El clasicismo también se rodeaba de personajes a veces más alegóricos, en el caso de las fábulas, la tragedia solamente de personajes altos, de la nobleza, la épica también. En cambio acá tenemos un uso bastante frecuente de personajes pobres y marginales. Como decíamos anteriormente, no es que esto se haya hecho por primera vez en la literatura. Nosotros leímos ya el año pasado cosas como El Lazarillo de Tormes, que incluía este tipo de personajes. Pero acá, ese personaje pobre va a tener un trabajo muy específico porque se va a entender mediante la inclusión de ese personaje en su entorno social o ambiente como algo que lo va a determinar. Por otro lado, para Émile Zola, el experimentador no debe tener ninguna idea preconcebida frente a la naturaleza y tiene que guardar siempre su libertad de espíritu. Experimentador y novelista acá se usan como sinónimos. Por lo tanto, el objetivismo de la narración va a ser muy importante. Vamos a tener narradores objetivos y por otro lado, el estilo de la escritura va a ser muy simple, muy directo, muy descriptivo, pero ya no con tanto adorno como lo hacía el realismo, sino que va a ser incluso mucho más seco, más desprovisto de adorno que otras corrientes. Y por supuesto, si estamos frente a un narrador que va a tener que ser objetivo, en este caso estaríamos frente a una corriente que se estaría oponiendo aún más al romanticismo que el realismo anterior. Les va a servir mucho recordar los tipos de narradores. En el caso del naturalismo, vamos a tender a escoger un narrador externo, es decir, a un personaje que está fuera de la historia y que va a usar una tercera persona gramatical. Por otro lado, según la focalización, el narrador que va a escoger el naturalismo va a ser un narrador omnisciente, es decir, que tenga un conocimiento total de la historia, o en algunos casos objetivista. No va a saber todo lo que pasa en la historia, pero sí va a ser un testigo de los hechos que va a describir lo que ve y oye de manera objetiva. Otra idea que plantea Solá es que la espontaneidad de los cuerpos vivos no se opone al empleo de la experimentación. Se hallan en un medio interior y perfeccionado, pero dotado de propiedades fisioquímicas constantes, al igual que el medio exterior. A partir de ello, y esto es lo importante, existe un determinismo absoluto en las condiciones de existencia de los fenómenos naturales, tanto para los cuerpos vivos como para los cuerpos brutos. Y esta idea es la fundamental para el naturalismo. Para esta corriente literaria, el ser humano está absolutamente determinado por las circunstancias externas. Por ejemplo, si yo nazco en un ambiente de pobreza, como estoy determinada por ese ambiente, lo más seguro es que yo termine siendo pobre. Lo que se suma a esto, el pesimismo. No hay posibilidad de que si un hombre nació en un mal ambiente, pueda salir de ahí. Eso le va a pesar, aunque por suerte cambie de condición, su destino siempre va a estar determinado por ese ambiente
que lo marcó desde el momento de su nacimiento. Condicionantes o determinismos que va a aplicar la novela naturalista va a ser, por ejemplo, la biología. Si yo nazco con algún gen o alguna desviación biológica, eso se va a mantener. Y también lo del ambiente social. Si me muevo y nazco en un ambiente de pobreza, de miseria, incluso, dice Solá, de locura, lo más probable es que no pueda salir de ahí y que en la vida, aunque yo intente moverme en otros círculos, eso siempre me va a vencer. Eh, por lo mismo, vemos en el naturalismo una constante determinación de los sujetos, mucho cientificismo, preponderancia por aquellos personajes marginales en los ambientes bajos, y también, por lo mismo, se destaca mucho el lenguaje popular de los personajes. Se trata de transmitir eso con el mayor realismo posible. Es una corriente que va a denunciar la pobreza, la marginalidad, las condiciones en que está viviendo la gente debido a esta revolución industrial, pero lo va a hacer de manera mucho más cruda que en el realismo. Así que espero que con esta clase les haya podido quedar más clara la diferencia entre ambas corrientes. Cualquier duda, feliz de que la compartan en los comentarios. Cualquier duda que no puedan resolver mediante ese camino, la vemos en la clase del jueves.